Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María García y por si esta es la primera vez que me ves, te invito a que te pases por mi vídeo de presentación para que así me conozcas un poco mejor. En el vídeo de hoy os vamos a hablar del proceso de secado. Como sabéis y como ya os dije en vídeos anteriores, escucho, leo y todas vuestras peticiones son bien recibidas. Y como muchas de vosotros me habéis pedido hacer algo sobre el secado del cabello, cómo me lo seco yo, cómo hago para sacar este volumen y este rizo. Así que hoy vamos a hablar de un método muy conocido en el secado del cabello, que es el método Pixie, pero además os voy a contar cómo lo podéis hacer de modo low cost y además cómo lo hago yo, que no lo hago exactamente como dice el método Pixie. Así que, sin más, vamos a verlo. Dentro vídeo. Bueno, pues antes de nada, indicaros que para realizar el secado del cabello necesitamos un secador. Hay muchísima gente que se seca el pelo al aire, ¿no? Yo soy una de las que antes de empezar el método Curly Girl, antes de empezar a cuidar mi cabello, nunca me sequé el pelo con secador. Siempre lo he hecho al aire. Y al empezar a leer sobre el método Curly me di cuenta de que ese era mi principal error, dejar que mi pelo se secase al aire. ¿Por qué? Como veis, yo tengo muchísimo pelo. Aparte, si contamos el peso del pelo, más el peso del agua en mojado, más el peso de todos los productos de definición que le metemos, al final todo esto genera un gran peso. ¿Qué pasaba? Que mi pelo, al pesar tanto, se iba secando hacia abajo. Y como tarda tanto en secar y tanto os digo que puede llegar a tardar unas 6 horas en secarse, al final no se me generaba el rizo. Todo ese pelo hacía que el rizo no pudiese coger forma y no pudiese encogerse, con lo cual me quedaba el pelo estirado. Ese fue el principal error que cometía antes de empezar el método Curly. Así que desde el primer momento tuve claro que mi pelo debía de secarse con secador. Lo ideal es que nuestro secador tenga potencias y temperaturas. El mío además tiene un botón de secado en frío, pero tiene tres potencias y 3 temperaturas de calor. Para hacer el secado del cabello es fundamental que utilicemos siempre la menor potencia que nos permita nuestro secador y en la menor de las temperaturas. ¿Por qué? La potencia. Si lo hacemos en potencia muy alta, el flujo de aire que sale por el secador, ese mismo flujo nos va a hacer que se nos levante el cabello y eso nos va a provocar frizz, que lo queremos evitar. Además, utilizaremos la temperatura más baja. Cuanto más baja sea la temperatura, mejor, porque si habéis leído o habéis visto mis vídeos anteriores, y os dejo aquí el enlace al vídeo donde hablo de ello, sabréis que nuestro cabello ya no está protegido frente a las temperaturas altas. Es decir, nuestro cabello está desprovisto de siliconas, por lo tanto, no está protegido. Si le metemos un calor excesivo, nos lo vamos a achicharrar. Y la única solución al achicharre de un pelo es cortar. Así que, temperatura más baja posible y potencia más baja. Además, para el secado de cabello con secador, vamos a necesitar un difusor. En mi caso tengo este, os voy a dejar todos los datos en la cajita de descripción como hago siempre. Este es el difusor que me compré al mes de haber empezado a secarme el pelo con secador y os puedo decir que estoy encantada con él. Tiene un gran volumen para meter el pelo dentro, es muy grande, con lo cual facilita muchísimo el secado. Yo estoy muy contenta con la compra. Además me costó unos 10 euros, así que mejor inversión imposible. Al comenzar a cuidar mi cabello, yo no tenía difusor y utilizaba esto. Es un gran colador que no sé para qué lo tenía, porque creo que no lo he utilizado en mi vida para nada más que para secarme el pelo, y lo que hacía con él era utilizarlo a modo de difusor. Lo que se hace es recoger todo el pelo que puedas en él, te lo pones así y aplicas el secador sobre el gran colador. Es una forma muy barata de secarte el pelo si no tienes difusor. Y además efectiva, a mí me iba bien con él. Y ahora sí, vamos a hablaros de cómo me seco yo el pelo,
qué técnica aplico y cómo es la forma en la que a mí me va bien, la forma en la que yo considero que me sale menos frizz y que además tardo poquito tiempo, porque sí es cierto que si tarda 6 horas en secárseme el pelo al natural, con el secador entre 40 minutos y 1 hora. Así que a veces me lo seco a la mitad, lo dejo un rato, vuelvo y me sigo secando hasta que lo tengo completamente seco. He de decir que el mayor volumen lo saco cuando estamos en el último proceso de secado, con lo cual sí es verdad que sí, hay veces que me lo dejo secar un rato al aire, sé que en el último momento del secado, el 10% del secado lo tengo que hacer con el secador para poder levantar el rizo. Tanto el primer 10% como el último 10% debe de ser siempre con el secador para ayudar a levantar el cabello. Bueno, mientras os voy contando cómo realizo yo el secado del cabello, os voy a ir dejando por aquí unos vídeos en los que vais a poder ver cómo lo hago yo. Yo hago una variante del método Pixie. Sí, el método Pixie se utiliza cuando queremos sacar la mínima cantidad de frizz posible. Es decir, si una persona tiene un problema de frizz, sobre todo al principio del método, que es cuando más frizz tenemos, es cuando más nos preocupamos por este tema, entonces esta es una buena técnica para aplicar en el secado y generar la mínima cantidad de frizz. Esto nos va a ayudar. El método Pixie consiste en secar el pelo con secador, con difusor, en la mínima temperatura que nuestro secador nos permita, con la mínima potencia y además haciéndolo por partes de 30 segundos y parando el secador antes de recoger el pelo y antes de dejarlo. Como sé que esto es complicado de explicar con palabras, lo vamos a ver con un pequeño vídeo. El método Pixie consiste en que coges el secador, vamos poniendo el pelo dentro, todo esto con el secador apagado. Metemos el trozo que vayamos a secar, activamos el secador y dejamos o esperamos 30 segundos. Al cabo de los 30 segundos apagamos el secador, retiramos el pelo y nos vamos al siguiente tramo. Arrancamos el secador, esperamos 30 segundos, apagamos el secador otra vez, retiramos. Nos vamos a otro trozo, recogemos el pelo, encendemos el secador, esperamos 30 segundos, retiramos. Y así con todo el cabello. Bien, pues ese es el método Pixie de secado del cabello. ¿Por qué genera poco frizz? Pues precisamente porque para secar nuestro cabello debemos de tocarlo lo mínimo posible. Es decir, en el momento que nos ponemos a secar nuestro cabello no podemos tocarlo con las manos ni con nada, simplemente con el poco momento en el que te lo toque el propio difusor, pero no lo debemos de tocar ni de mover, simplemente vamos moviendo la cabeza de un lado al otro, nos vamos colocando, pero no tocamos el cabello. El método Pixie nos facilita el que no toquemos el cabello ni que el cabello se nos mueva. Al estar metiendo el cabello dentro del difusor, con el secador apagado, eso nos facilita que no se mueva nada, que ni el propio aire que sale del secador nos lo vaya moviendo. Como después lo dejamos fijo, durante los 30 segundos que permanece el secador arrancado, el cabello ya está fijo y no se mueve. Por lo tanto, nos facilita el que se vaya secando sin generar frizz. Bien, la variante que yo utilizo del método Pixie para el secado del cabello consiste en... Yo me voy secando el cabello primero en las raíces. Al principio, cuando empezamos a utilizar el secador con difusor para secarnos el cabello, sobre todo aquellas que nunca hemos utilizado un secador, que nunca hemos utilizado un difusor, partimos de la base de que no tenemos ni idea y la mayor parte de las veces lo que nos estamos secando son las puntas del pelo en lugar de la raíz. ¿Esto por qué es? Porque lo normal es que empecemos a utilizar el secador y el difusor así. Entonces nos sequemos todo el pelo así. ¿Qué estamos haciendo? Estamos secando constantemente las puntas, pero las raíces nos van a quedar mojadas o menos secas.
A lo largo de estos 7 meses que llevo secándome el pelo con difusor, he descubierto que si queremos generar volumen y si queremos que nuestro pelo luzca mucho mejor, debemos de empezar siempre a secarnos el pelo por la raíz y debemos de incidir mucho en el secado de la raíz. Es importante que tengamos perfectamente seco la raíz antes de proceder a hacer nada, es decir, yo muchas veces me secaba el pelo y parecía que estaba totalmente seco y luego ya me ponía a quitar el cas, sacar volumen y demás, pero me daba cuenta de que tenía cierta humedad todavía en las raíces. Es importante que tengamos perfectamente secas las raíces antes de quitar el cas tenemos que tener seco todo el pelo, pero normalmente notamos seco el pelo haciéndole así, cuando en realidad debemos de mirar si lo que realmente tenemos seco son las raíces. Es importante, muy importante tener secas las raíces. ¿Por qué? Porque si no tenemos secas las raíces, nos va a quedar el pelo bien, pero ¿qué pasa? Que se nos va a caer. En el momento en el que ya le quitemos el cas y demás y tengamos las raíces húmedas, lo que va a hacer es que todo el volumen que nosotros intentamos sacar, como todavía la raíz no está asentada en su sitio, no está seca del todo, esa parte del pelo se nos va a caer, entonces nos va a generar menos volumen. Por tanto, cuando empezamos a secar el pelo con el difusor, es importante que incidamos mucho en el secado de las raíces, así como estáis viendo en el vídeo. Yo lo que hago es, en lugar de tener 30 segundos el difusor en la misma posición, yo lo suelo tener 10 segundos nada más, pero es que además ni lo apago ni lo enciendo, es decir, yo simplemente voy cambiando de posición el secador con el difusor cada 10 segundos, pero ni lo apago ni lo enciendo, simplemente voy cambiando la posición. Esto lo hago así porque para mí es mucho más rápido, me seca el pelo antes. Si además de tardar unos 40 minutos en secarme el pelo, lo apago y lo enciendo el secador, pues tardo mucho más. Entonces, bueno, he llegado a ese punto intermedio en el que lo seco poco a poco, incidiendo mucho en la raíz, porque al final el resto del pelo se va a ir secando poco a poco. Y cada 10 segundos cambio la posición. ¿Podría estar más? Sí, lo que pasa es que yo tengo menos paciencia. Entonces, unos 10 segundos más o menos y cambio. Unos 10 segundos y cambio. Unos 10 segundos y cambio. Y así poco a poco se nos va secando todo el pelo. Cuando el cabello está totalmente seco, y esto es totalmente seco, revisad bien las raíces, apagad el secador, esperad a que el pelo se enfríe antes de comprobar si tu cabello está totalmente seco, si tus raíces están completamente secas, y solo en ese momento es en el momento en el que podrás romper el cas y sacar volumen. Simplemente hay que tener el pelo muy, muy seco para tocarlo. Durante todo el proceso del secado os vuelvo a recordar que no podemos tocar el pelo, simplemente para comprobar si está seco o no, pero eso ya es el último proceso del secado y no vamos a interceder en nada. Y es importante que vayamos moviendo la cabeza de lado a lado, que no hagamos todo el secado ni con la cabeza boca abajo ni con la cabeza hacia un lado, que vayamos moviendo siempre la cabeza de posición de forma que las raíces no vayan quedando en una posición fija, sino que vayamos variando la posición de esas raíces para que al final el cabello tenga movimiento y no se nos quede en un punto fijo y al final no se nos mueva el pelo. Para que tenga movimiento es importante que vayamos moviendo la cabeza cada rato. Bueno, y ya después de todo esto, si vuestro cabello sigue teniendo frizz, si el proceso de secado os sigue generando mucho frizz, otra de las soluciones, ya último recurso que podéis aplicar, será compraros un mini secador que se llama Bellísima. Este secador está muy recomendado dentro de la gente que utiliza el método Curly Girl o dentro de la gente que tiene el cabello rizado, porque precisamente favorece el que nuestro cabello no genere frizz. Sin embargo, yo a este secador le veo dos problemas. Uno, el tamaño del difusor del secador, que para mí es muy pequeño y no sé cuánto tiempo tardaría en secarme el pelo con un difusor tan pequeño, pero lo más importante es que la temperatura más baja que tiene este secador
por lo que se dice y se comenta, es bastante elevada, con lo cual puede que nuestro cabello no agradezca la temperatura tan alta del secador. No lo sé, ya os digo que lo desconozco, pero lo que sí es cierto es que sí que está recomendado para generar menos frizz. Eso sí, si utilizas o si alcanzas o si consigues una buena técnica de secado con el difusor, te puedo asegurar que no se genera frizz. Ya veis, está sin frizz y con mi super difusor. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que si os ha gustado y como siempre os digo, me dejéis un me gusta en el vídeo, que si queréis me sigáis en el canal, le deis al botoncito de seguirme para que así os notifique todas las publicaciones de los nuevos vídeos y os recomiendo que me escribáis en comentarios todo aquello que os surjan dudas, que queráis que aclare o lo que sea, que ya sabéis que por aquí me decanto en eso para publicar nuevos vídeos y que además lo podéis hacer también a través de redes sociales, en mi nuevo canal de Más que Rizos podéis ver vídeos o mini vídeos diarios o casi diarios, bueno, sobre las técnicas de definición que hago, sobre los nuevos productos que me compro y os invito a que me sigáis también por ahí. Un besito, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo que supongo que vendrá de las recomendaciones que me hagáis. Así que, sin más, hasta la semana.